8. La violencia entre liberales y conservadores, la llegada de la televisión a Colombia, la dictadura de Rojas Pinilla, el Frente Nacional, la toma del Palacio de Justicia, el desastre de Armero, bombas, narcotráfico de Medellín y Cali, el paramilitarismo, Gabriel García Márquez. En el 85. 5-0 de Colombia Argentina. Yo encontraré el video que tengo, pero muy difícil. El Mundial de Chile de 1962. Entonces, de aquí te puedo narrar lo del 9 de abril. La violencia entre liberales y conservadores comenzó entre Bolívar y Santander. No la violencia, sino las pujas políticas. La llegada de la televisión a Colombia me tocó en buena hora. La dictadura de Rojas Pinilla, a quien tuve el honor de conocerlo desde que yo era niño, porque yo fui amigo, nosotros fuimos vecinos de los Rojas Correa. El Frente Nacional, que es la unión entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, la triste toma del Palacio de Justicia, el desastre de Armero, las bombas del narcotráfico, el paramilitarismo, Gabriel García Márquez, 5-0 y Mundial de Chile. Entonces, algo que recuerdo y que tengo grabado en mi mente cada minuto, cada segundo, por lo menos durante los primeros 8 días transcurridos entre el 9 de abril y el 15 o 16 de abril. Lo puedo narrar en esta forma, porque yo vivía realmente en el epicentro donde se desarrolló el mayor desastre que ha habido en Colombia y que dividió la historia de Colombia en 2 partes, antes y después del 9 de abril. El Palacio de Nariño está ubicado en la carrera 7ª, en lo que era entre calles 7ª y 8ª. Y el Capitolio, en la Plaza de Bolívar, está ubicado en la carrera 7ª, entre calles 9ª y 10ª. Entonces el Palacio, calle 8ª, y el Capitolio, calle 9ª, carrera 7ª. Yo vivía en la carrera 7ª, entre la calle 8ª y la calle 9ª. Hoy en día unieron el Palacio de Nariño y el Capitolio Nacional, y es la Plaza de Armas. Ahí quedaba mi casa. Y fuera de eso, mi colegio era en la calle 10 con la carrera 3ª. ¿Cuál? El colegio agustiniano. ¿Qué pasó? El 9 de abril, en un momento muy triste para la historia de este país, había un líder político que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, que su expresión que unía al pueblo, el que les decía: yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Él fue un gran abogado, un gran penalista. Parece que fue mejor penalista que político. Y el 9 de abril, al salir de su oficina en la carrera 7ª con la avenida Jiménez a la 1 de la tarde, lo estaba esperando Roa Sierra y lo atacó y lo mató. A él lo llevaron herido a la calle 12, entre carreras 4ª y 5ª, a la clínica central, lo llevaron. ¿Cómo me enteré yo del 9 de abril? Que en esa época nosotros estudiábamos por la mañana y volvíamos a la 1:30 de la tarde al colegio. Cuando yo subía a la 1 de la tarde para mi colegio, o sea, la calle 10,
entre la carrera séptima, la Plaza de Bolívar, y mi colegio en la carrera tercera, salió una señora que era la zapatera, era la que nos arreglaba los zapatos. Y esta señora gritando, mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Yo llevaba a mi hermano menor, y yo el 9 de abril tenía 14 años. Tenía el 9 de abril. Entonces, cuando vimos de que habían matado a Gaitán y que lo tenían en la clínica, me fui curioso con mi hermano, que teniendo que subir por la calle 11, desvié hacia la calle 12 y estuve entre la gente que estaba al frente de la clínica gritando por Gaitán. Pero se me estaba haciendo tarde por la curiosidad, y en el colegio había un acontecimiento ese día, y es que había cine. Era un acontecimiento. Entonces yo aceleré el paso y salí del sitio donde estaba todo el mundo gritando, que hasta el momento lo habían declarado muerto. Y yo llegué a mi colegio y nos entraron al salón de actos, a la película, cuando comenzaron a llegar y suspendían el sonido de la película. A los García, que lo necesita su papá, a fulano que viene su mamá, a no sé qué, así sé cuándo, y comenzaron a llamar a todo el mundo. Entonces en ese momento se fueron muchos y yo busqué la oportunidad de comunicarme con mi papá. Pero en esa época los teléfonos eran que uno llamaba a una central telefónica, o sea, como un conmutador hoy en día, y le contestaban a la orden. Entonces decía uno, comuníqueme con el colegio agustiniano, comuníqueme con la escuela de caballería, comuníqueme con la plaza de mercado, porque todo el mundo se conocía y Bogotá era un pueblo. ¿Cuánta gente, cuántos éramos las personas que vivíamos en Bogotá el 9 de abril? 700.000 personas éramos. Entonces Bogotá era algo muy pequeño. En esa forma me logré comunicar con mi papá a las 2:15 de la tarde, y mi papá me dijo, no se vayan a mover del colegio mientras yo no venga. ¿Qué distancia había entre el colegio y lo que era mi casa? Habían 7 u 8 cuadras, pero había que pasar por la Plaza de Bolívar. Y había que estar entre el Capitolio y el Palacio de Nariño. ¿Y qué era lo que estaba buscando la revolución en ese momento? Que cogieron el cadáver de Roa Sierra y pensaron que era un asesinato político, que el gobierno, que era conservador, había mandado matar al caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Entonces querían traer el cadáver de Roa Sierra para ponérselo al presidente de la República. O sea, tenía que pasar por mi casa, que era acá, el Capitolio acá y acá. Entonces tenía que pasarlo. Entonces todo el sitio de peor desastre fue la Plaza de Bolívar, fue el Capitolio, fue el Palacio de Nariño, y a 2 cuadras estaba el Palacio de Justicia. Al frente a mi colegio estaba la Nunciatura, o sea, era el epicentro de todas las cosas importantes, de los recintos importantes allá. Entonces todo se volvió un caos. La revolución, la gente comenzó a hacer un saqueo y comenzaron por las ferreterías y sacaron los machetes, sacaron cuchillos, sacaron varillas, a terminar con todo y a matar a quien se les presentara. Y asimismo, pues hubo otro grupo que lo que hizo fue saquear las cigarrerías y las tiendas, y sacaron el licor y se pusieron a tomar trago. Entonces mucha gente se emborrachó, y la Santísima Trinidad nos mandó un aguacero que comenzó a las 3 de la tarde y era un diluvio el aguacero. Eso nos salvó, que se hubieran emborrachado, y eso nos salvó el aguacero que cayó. En ese orden de ideas, el DAS
el DAX era el costado norte del colegio. Y como éramos de curas, nos disparaban desde allá porque la policía, en cambio de hacer su función de defender al ciudadano, se volteó y se convirtieron revolucionarios también a protestar por la muerte de Gaitán. Entonces la ciudad quedó en manos del diablo. Se desaparecieron los policías, desapareció quien tiene que saludar defender al ciudadano. Afortunadamente salió el ejército. Así las cosas, entonces le metieron candela al Palacio de Justicia que quedaba a 2 cuadras del colegio. Sacaron a Monseñor Perdomo, que era el obispo de Bogotá, que era la nunciatura y quedaba frente al colegio. Estaba enfermo y ya era una persona mayor, y lo pasaron al colegio. La misma chusma lo sacó porque en Bogotá decían que Monseñor Perdomo era liberal. Entonces lo sacaron y lo pasaron al colegio. Y en el colegio nos formaron a los que estábamos ahí, a los que no nos habíamos podido ir. Y nos dio la bendición y comulgamos con él a las 4:30 de la tarde. Y curiosamente, con un amigo, nos subimos a la torre de la Candelaria, que es la iglesia del colegio, a ver qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba quemando, y estando en esas nos pasó algo como una ráfaga, y del susto, sin más nos caemos, un tiro que había hecho. En esa época los niños no sabíamos que era un tiro. Los niños creíamos que las armas que llevaba el ejército eran adornos. O sea, no eran para hacer mal, eran para hacer bien, total y completamente. Entonces, en ese momento, nosotros volvimos a quedar en el colegio esperando que mi papá llegara. A las 9 de la noche nos pusieron en la cama de los internos. Mi hermano, que era un niño, se le soltó el estómago porque él es muy nervioso. Entonces el niño se enfermó y yo con el niño para arriba nos pusieron en una cama de internos. Cuando el hermano portero gritó: "Los Pardo, los Pardo, los Pardo", pues inmediatamente nos fuimos y nos prendimos a mi papá y queríamos contarle, como si mi papá no hubiera estado viviendo, ¿qué había pasado? Que mi papá había salido a las 4 de la tarde de acá y tenía que recorrer 7 cuadras. Esas cuadras no las podía recorrer por acá. Le tocó por otras partes, salió a las 4 de la tarde y llegó a las 9 de la noche al colegio. Pero llegó vivo, no llegó herido. Entonces le comenzó la angustia y dijo: yo ya llegué, ahora ¿qué hago con mis hijos? Que les pase cualquier cosa a alguno. Y comenzamos del barrio de la Candelaria hacia el sur, hacia el barrio de las Cruces, por Egipto, por allá, y bajamos. Y nos tocó ver lo que es un enfrentamiento entre el ejército y las otras personas armadas, y de noche los tiros echan candela en el piso. Entonces nosotros nunca habíamos oído disparar, no habíamos visto un muerto. Recorrimos y nos vimos una señora, nunca habíamos visto nada tan desastroso, una máquina de escribir, que era uno de los elementos principales de trabajo de la época, los muebles tirados en la calle, y la gente, todo el mundo temeroso de que lo maten, de que lo lleguen a herir de algo. Entonces nos fuimos y nos bajó por allá por la calle Cuarta, y pues ya te puedo llegar a decir, porque ya sabes, hubo un momento en que cuando llegamos y encontramos el enfrentamiento, mi papá nos metió en la antepuerta de una casa a protegernos. Desde que era una casecitas. Entonces nos abrieron la puerta, nos metimos. Cuando vinimos a saber que era una casecitas, pues yo, que era un muchacho de 14 años, la verdad que no sabía que era una casecitas.
Y ya con el tiempo pues nos dimos cuenta y me acuerdo los diálogos con ellas y de todo. Y bueno, ya como a las 12 de la noche logramos llegar a mi casa. Llegamos, entonces nos metieron en las alcobas que no tuvieran ventanas, sino en las alcobas de adentro. Eran casas muy grandes. Y comenzamos ahí a que nadie podía salir y comenzó a operar la ley marcial y el estado de sitio. Ley marcial y estado de sitio. ¿Qué era ley marcial o qué es ley marcial? Que cualquier persona que estuviera por fuera de la casa la podía matar. O sea, una persona que saliera sin autorización del ejército la mataba. Entonces todo el mundo resguardado. Estuvimos ahí, duramos 4 días, ni siquiera sin asomar las narices a la ventana, porque eso era terrible. Y como a los 5 días, nosotros estábamos comiendo, teníamos agua de panela y arroz. Era la comida que teníamos, no más. Ya a los 5 días salimos con mi papá a una plaza de mercado que quedaba abajo, en la calle 10, como en la calle 10ª con la carrera 10ª, que era la plaza central del mercado de Bogotá, a ver qué conseguíamos. Consiguió aguacates, consiguió no sé qué cosa. Y como asunto jocoso, en Bogotá había un personaje que se llamaba el artista colombiano. Era un señor medio tocado que se ponía a hablar en la calle y la gente lo rodeaba y todo el mundo le oíamos. Y él hablaba, le echaba historias y todo. Y estando allí en la plaza, de golpe sonaron unos tiros y nos metimos en una de las tiendas allá, y debajo de una silla estaba el artista colombiano. Yo lo conocía porque los muchachos lo veíamos con frecuencia. Allá compramos aguacates, no sé qué otra cosa así, no muy representativa, pero llegamos con algo nuevo a mi casa. ¿Qué le digo? Supimos que era la muerte, supimos que era el delito. Siga, 10 días, 15 días, ¿qué era lo que hacía? Pues me fui para mi colegio, porque en esa época nosotros íbamos al colegio todos los días. El colegio era nuestra vida. Primero íbamos como estudiantes a las horas que nos correspondían. El sábado, bueno, íbamos también al colegio, ya no a clases, sino en el que nos encontrábamos para jugar básquet. Nos encontrábamos allá varios el sábado. Y el domingo, como buen colegio de curas, había que ir a misa. Entonces, la misa era a las 7:30 y nos íbamos retirando del colegio a las 10, 11 de la mañana, porque después de la misa nos poníamos a jugar y todo. Entonces, todos los días el colegio era parte integrante de nuestra vida, en todo. Entonces, mi ansiedad era ir a mi colegio. Y cuando estaba llegando a mi colegio, me sorprendí porque uno de los sacerdotes lo vi vestido de particular. Entonces, la impresión fue salvaje. Ver por qué. Padre, no sé qué, me dijo, no me diga padre, porque a ellos les tocó vestirse de particulares porque los tenían de objetivo. Entonces, yo diciéndole padre. Bueno, entonces llegamos allá, cada uno pues contándonos
¿qué habrá pasado con la familia? ¿Qué familia de todos nosotros se había afectado? ¿A quién matarían? ¿A quién todo? Porque era el descontrol, era el desastre, era la angustia, era todas estas cosas. Así pasó. Le metieron fuego al colegio de La Salle, a la Nunciatura, a la Javeriana de Mujeres, que comenzaba la mujer a figurar en la universidad y quedaba al frente del colegio. El Palacio de Justicia lo quemaron totalmente, y es hoy donde está el centro cultural que se llama Gabriel García Márquez, que queda en la calle 11 con la carrera sexta. Ahí, ese centro cultural, ahí quedaba el Palacio de Justicia. Asimismo, en los alrededores, entonces saquearon los almacenes, saquearon absolutamente todo, y a los 8 días llegó a mi casa el ejército y se tomaron el primer piso de mi casa, como unos 30 soldados, y permanecieron camuflados ahí, porque como temían de que volvieran a hacer el ataque, de poder llegar al Palacio de Nariño. Entonces se camuflaron 30 soldados y vivieron en mi casa como por 20 días o un mes. Entonces a nosotros no nos dejaban bajar, a la familia nos tenían en el segundo piso y los soldados estaban en el primero. Pero los niños, afortunadamente todos hemos tenido oportunidad de ser niños, inquietos, y yo me hice amigo de los 30 soldados. Y me sorprendía porque la comida se la llevaban en baldes. Esos baldes que conocemos, metálicos, que en esa época era para el agua, para lavar los pisos, para las costumbres de la época. Entonces me llamaba la atención y me hice amigo de los soldados. Y es de los amigos que siempre he tenido, excelentes amigos, pero en todo ese caos me sirvió tanto la amistad que mi papá, con la angustia del colegio y de toda la tragedia y de todo, y una persona de un temperamento muy nervioso, después de haber vivido lo que nunca habíamos querido vivir y lo que nunca habían vivido ellos en su generación y nosotros menos, a mi papá se le estranguló una úlcera que tenía y comenzó con vómitos de sangre. Pero estábamos en ley marcial y estado de sitio, no se podía salir. Pero como yo me había hecho amigo de los soldados que habían estado en la casa, ya se habían ido, yo pude salir a la puerta de mi casa, que los soldados sabían que estaban algunos, con un pañuelo, y comencé a hacerlo así en la puerta y a gritar: auxilio, auxilio, auxilio. Entonces llegaron 2 soldados, entonces les conté, y los soldados se fueron y le comentaron al capitán, un capitán de apellido Piñeros, bueno, un capitán, y le dijo: pasa esto. Entonces el capitán llamó a una ambulancia y nos fuimos con mi papá para el Hospital San José, y allá le hicieron la intervención quirúrgica, una intervención quirúrgica que hizo historia en ese momento. Eso es lo que les puedo narrar del 9 de abril. Así, como le digo, es que lo tengo en mi mente. Ustedes son la tercera persona de universidad que viene acá a que les narre lo mismo, porque pues el internet lo bajan y es muy diferente, no la versión, porque pues la versión en su fondo es la misma, pero yo la viví, yo tuve, no sé qué decir, la viví allá. Luego, después del 9 de abril, ¿qué pasó?
Hubo cosas, saquearon, a mí me contaban los soldados y me decían, de golpe entraba y decían, un obrero, para poner un caso, entrar a uno de los almacenes a saquear, decía, no le disparemos ahorita sino cuando salga. Ese va a robar, pero le disparamos cuando salga. Resulta que los que entraron nunca salieron, perdón, no salieron como ellos esperaban, todos salieron, pero todos salieron cambiados, porque ya no venían con el overol, sino venían con trajes de paño, con ropa, con todo, con pieles, con todo lo que se habían robado. Bueno, hubo almacenes. Sí, ¿en cuántos minutos me esperan? 3. ¿Qué pasó? Que hubo gente que tuvo ingenio para afrontar la situación. Aquí había un almacén, el almacén más elegante de ropa para caballero, que era el almacén Valdiri, en la calle 14, con carrera 7ª. O sea, a 50 metros de donde mataron a Gaitán. Y Valdiri sacó unos cortes de paño negro y otros de paño rojo, y adornó la vitrina y le puso una fotografía de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces no le hicieron nada. Hubo otro señor en la carrera 7ª con la 19 que le tocó pintar el frente, vidrios con lo que fuera, y le puso un aviso de se arrienda, y por dentro estaba toda la mercancía y de todas las cosas. Y también hubo cosas anecdóticas. Los muertos, como los muertos estaban en la calle, los muertos los recogía un carro de la basura. Eran los únicos que podían recoger. Pero habían tantos muertos que no alcanzaban los carros a recogerlos en un día. Entonces, esto como una anécdota. Había un cadáver en la esquina de una casa y las señoras y todo el mundo desesperado hablaron con los del carro de la basura y le dijeron, o sea, entre la puerta y tal, porque no podía salir nadie a la calle, por favor llévense en ese cadáver, llévenselo por lo que más quieran, que está hace 4 días y no sé qué, si se van. Señora, no tenemos cupo. Y jocosamente, en el Chispa Bogotá, se dice que la señora le dijo, si no se lo puedo llevar, me lo cambia por uno más fresco. Bueno, un cantante de Colombia falleció antes de ayer que se llamaba Cuca Aceros. Ayer creo. Antes de ayer, ayer apareció en el periódico. Cuca Aceros anotó un gol, lo que se llama un gol olímpico. El gol olímpico. Y en los campeonatos mundiales, en el orden de quienes han anotado fútbol, pues él está entre los primeros porque su apellido es Acero. Y luego ya en su vida de presidente de la República, mi papá trabajaba en la gobernación y invitó a la gente de la gobernación a su finca en Melgar. Melgar se hizo importante porque tenía una finca allá. Entonces yo me fui con mi papá, ellos entraron a la reunión y a mí siempre me han gustado los juguetes. Ahora cuando prendemos las luces para que los veas. Siempre me han gustado. Entonces mientras ellos estaban allá, yo ya tenía unos 18 años. Yo me llevé un avión que lo llevaba como una cometa y las alas iban dando vuelta, entonces el avión se sostenía, pero lo hacía dentro de la finca y solo. Cuando de golpe volteaba a mirar, habían terminado la reunión y todos estaban en la puerta de la casa, se estaban despidiendo del general, pero me estaban mirando a mí. Entonces, como yo me di cuenta que me estaban mirando, me fui a saludarlo y a darle la mano al presidente de la República. El general me dice, ¿te gusta mucho la aviación? Le dije, sí, era no sé qué.
Le dije, general, yo fui muy amigo de Carlos. Carlos es el mayor de los varones. María Eugenia era la mayor y luego Carlos. Pero María Eugenia nos veía a nosotros como los mecosos, así. Entonces me fuiste y le dije, sí, es que nosotros fuimos vecinos. Acuérdese, general, que nosotros fuimos vecinos de casa. Le dije, y yo no sé, tal vez el general no recuerda, y todo el mundo toteaba la risa, porque yo hablándole del avión, y yo hablándole de que le había enseñado a jugar damas chinas, y había gente que no sabía que era damas chinas. Le dije una vez que el general vino de Tunja, yo estaba jugando con Carlos, con unas bolitas de colores, y yo así que todo el mundo reventado de la risa, porque un presidente de la República, y ya no era un niño. Pero entonces todo eso me acercó mucho a él. Yo lo quise, y yo en mi mente, ya pues, en mi edad me había pasado la pubertad. Yo puedo llegar a decir de que en mi concepto el general fue un gran hombre, sino que estuvo muy mal rodeado de políticos. Porque tristemente los desastres de la República de Colombia, todas las cosas malas que han pasado, ha sido consecuencia de los políticos. Los políticos, para causarle mal a Colombia, no han tenido distintivos. Han sido exactamente lo mismo. Llámense godos o llámense liberales. Nunca fui político, nunca he pensado en política, pero siempre he cumplido con mis derechos ciudadanos. Y si algo he llevado en mi corazón es que nunca quería de que se llevara a cabo una tragedia igual al 9 de abril. Pero el 9 de abril no fue nada en comparación de estos 60 años de la violencia en Colombia. No ha sido absolutamente nada el 9 de abril. En todas las tomas de las poblaciones, en tantos muertos, en tantas viudas, en tantos seres, en tanto gente que luchó porque este país tuviera otro destino. ¿Qué les puedo decir más? Que de fútbol, pues como hincha de Millonarios. La última vez que estuve en el Estadio del Campín fue porque me llevó tu papá hace 20 años. ¿20? Sí, 20. Ahí vamos. Aquí, en el 5-0, yo debo de tener, lo que pasa es que es imposible buscarlo, porque nosotros cambiamos hace unos 12 años de lo que fue nuestra casa tradicional. Y la gente dice que un trasteo es algo similar a un incendio, porque es que hay muchísimas cosas que desaparecen y otras que se ubican donde no estaban. Y yo tengo el video que repartió Caracol, porque ese se lo dieron a mi hijo cuando se graduó de periodista. Le regalaron el video del 5-0. Lástima, porque donde lo tuviera, pues hubiera sido excelente. Del Mundial de Chile, pues, ¿qué le puedo contar? Fue una selección de la cual yo, como asegurador, tuve la oportunidad y el orgullo de ser el asegurador de la selección Colombia que fue al Mundial de Chile en Arica. Lo hice a través de una compañía que yo llegué a ser un subgerente en Seguros Scandia. Yo, mientras estaba llevando a cabo el Mundial, yo estaba disfrutando de mi matrimonio. Cuando el 5-0, habíamos regresado de la luna de miel la semana anterior.
Entonces, como me ha fascinado el fútbol, ¿qué pasó? Que en el primer tiempo le habían anotado 4 goles a Colombia y el director técnico del equipo colombiano, de la selección Colombia, es uno de los hombres más brillantes del fútbol argentino que ha llegado a Colombia, que fue Adolfo Pedernera. Así como fue el director de la selección Colombia, fue el primer jugador importante que llegó a Colombia y que dio inicio a la época del Dorado. Fue Adolfo Pedernera. En el intermedio del partido, cuando ya llevaban 4-0, y el arquero de la selección rusa era la Araña Negra, que no recuerdo su nombre, Adolfo Pedernera les pegó un regaño a los futbolistas en el camerino que les dijo que eran la porquería de las porquerías, que no tenían amor propio, que no eran jugadores de fútbol, Y salieron el equipo, y apenas salieron comenzaron a anotar Colombia. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, y donde se demore 2 minutos más, Colombia gana, porque le anota el otro gol. Y el arquero, el mejor arquero del mundo, la Araña Negra, le perforaron la malla por todas partes. Y el Cuca Ceros, que en paz descanse, le anotó el gol olímpico. ¿Cuál es el gol olímpico? Pues todo el mundo que va a oír esto lo ve, sabe que el gol olímpico es cobrar uno un tiro de esquina y anotar desde el tiro de esquina. Eso fue uno de los acontecimientos mundiales. ¿Qué otra cosa les puedo hablar? De Gabriel García Márquez, pues Macondo, como los nombres son tan repetitivos, los Arcadios, por ejemplo, son tan repetitivos en los 100 años de soledad. Cuando yo llegaba y veía en una familia que se llamaba, el papá se llamaba José, el hijo José, el nieto José, decía yo, Macondo. Pues resulta que cuando yo comencé a tener nietos, entonces me llevaron como Macondo. Tengo 3 hijos casados y cada uno tiene su Camilo. Y como la una es Camelita, entonces es Camelita. Entonces yo estoy como Macondo, Camilo. ¿Qué puedo llegar a decir de Gabriel García Márquez? De sus obras, pues la mayoría las he leído. Me fascina los amores en tiempo, los amores en los tiempos, El tiempo los amores. ¿Cuál era? Bueno, ahorita no recuerdo. Los amores en el tiempo del cólera. Sí, y recuerdo al doctor Daza como una de los personajes. Que le digo que conocí a Gabriel García, lo conocí en un lugar que hoy he debido de haber ido hasta allá a la peluquería. Paramilitarismo ahí no me meto. ¿Y cómo lo conoció mi doctor Pardo, a Gabriel García Márquez? Lo vine a conocer en la peluquería. ¿En qué estaba? Que llegué y mi peluquero era el peluquero de él. Entonces llegué y lo vi. Él a simple vista no era muy simpático. Y él tuvo una actitud que a mí no me gustó. No me gustó porque el pueblo de él es Aracataca, él nació en Aracataca. Y antes de morir, como unos 2 años, Aracataca le quería hacer un homenaje a él. Y lo llevaron en tren
Y cuando la gente se vino a saludarlo y a felicitarlo, él buscaba la forma de que le quitara a la gente encima porque no quería. No quería. O sea, se sintió desagradado. Entonces a mí eso no me llegó al alma. Esa frialdad con la gente, esa falta de acercamiento, la falta de afecto. Entonces me quedó una imagen que no me agradó. ¿Por dónde? Porque la vi por televisión, porque yo no estaba en Aracataca. La vi y no me agradó. Paramilitarismo, de eso solo tengo una experiencia, Bueno, perdón, hablemos de la llegada de la televisión. Sí. Sí. De la llegada de la televisión, pues fue un acontecimiento total. Eran 3 canales. Inicialmente fue uno, Televisión Nacional, y luego fueron 3 canales. Eso le dio un desenvolvimiento y un conocimiento a la gente absoluto. Hay unos elementos que le dieron un cambio a la sociedad, no digamos a la sociedad, sino digamos al pueblo colombiano, unos acontecimientos al pueblo colombiano. Después del 9 de abril, aquí había una emisora de radio Sutatensa, y esa emisora la había fundado, y el que hablaba en radio Sutatensa era el padre Caicedo, el padre, no recuerdo el nombre, y él trajo del exterior los radios transistor, o sea, los radios que no necesitaban pilas, perdón, los radios que no necesitaban estar enchufados, sino que tenían pilas, y trajo unos radiecitos así de grandes y los regalaba en radio Sutatensa, y el radio lo que llevaba era radio Sutatensa nomás, era oír al padre Salcedo, creo, oírlo todo el día en lo que querían oír. Entonces esos radios llegaron a la provincia colombiana, llegaron a los pueblos colombianos, porque en las ciudades estaba el radio. Entonces llegó al campesino, y el campesino a las 4 o 5 de la mañana ordeñando y su radio acá. Entonces él comenzó a enseñarles a hablar de otros países, a hablar de cultura, a hablar de consejos y de todo. Entonces comenzó a que al trabajador colombiano del campo comenzara a conocer el otro mundo, o comenzar a conocer el mundo. Entonces eso influyó neta y completamente ante el pueblo. Eso fue. Luego llegó a la televisión. Entonces ya la televisión ya le enseñó a la gente muchísimas cosas. Por eso fue el cambio generacional. Nosotros veníamos de una generación conservadora en el sentido de que mi juventud y mi generación fue de grandes valores. Uno respetaba a la gente en edad, dignidad y gobierno. Uno respetaba al papá, a la mamá, al profesor, el presidente de la república. Cuando decía presidente de la república, fulano o sultano o mengano, nunca. Las partes, la agresividad que uno oía de muchacho era la de los políticos. Eran las discusiones en el Congreso entre los godos y los liberales. Hasta llegaron a matar a uno de los congresistas en una de esas. Pero eran hombres de una gran cultura. Eran hombres que tenían cultura y eran grandes oradores. Oírlos hablar, por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán era un orador impresionante. En la Plaza de Bolívar, ahora, anteriormente había unas fuentes luminosas en cada esquina, eran 4.
para el 9 de abril, para la conferencia panamericana, la remodelaron y eso fue un escándalo en Bogotá terrible. Y en la Plaza de Bolívar cabían 20.000 personas. 20.000 personas caben en la Plaza de Bolívar. Y si hoy en día un político llena la Plaza de Bolívar, donde somos 8 millones de habitantes o 9 millones de habitantes, político que llene la Plaza de Bolívar hoy en día, ese va para de los principales candidatos a la presidencia de la República. Y en 1948 éramos 700.000 habitantes y Jorge Eliezer Gaitán llenaba la Plaza de Bolívar. Yo vi, porque era mi día. O sea, yo todos los días tenía que pasar por la Plaza de Bolívar. Y las manifestaciones de Jorge Eliezer Gaitán eran así. Yo hubo una que se llamó la de las ¿Antorchas? la marcha de las antorchas. Y llenaba Jorge Eliezer. Y Jorge Eliezer llegaba y gritaba: yo no soy un hombre, yo soy un pueblo, a la carga. Cuando él decía la carga, saltaba todo el mundo y gritaba. Y yo vi la Plaza de Bolívar en esa época llena por Jorge Eliezer Gaitán. Y una vez la vi con muchísima gente, no llena, pero por lo menos más de la mitad de la Plaza de Bolívar llena por la muerte de papá Fidel. Y fue por esa época, fue por ahí en el año, sí, fue en el 48, no sé si fue antes o después del 9 de abril, creo que fue antes del 9 de abril. ¿Quién era papá Fidel? Papá Fidel era un tipo que vivía en Monserrate y destilaba aguardiente. Y eso era prohibido, porque eso era de las rentas. Entonces él destilaba de contrabando el aguardiente. Y él ayudaba a muchísima gente. Y entonces la policía comenzó a seguirle los pasos para que no entrara el aguardiente a Bogotá. Y un día apareció un entierro muy grande. Y el entierro era que el féretro venía lleno del aguardiente para unas fiestas de Bogotá. Y cuando papá Fidel murió, el funeral lo hicieron en la catedral. Y toda la gente que le dijo que era más de la mitad de la plaza eran personas que querían mucho al papá Fidel. ¿Qué cosa les puedo decir? La violencia, la llegada a la televisión. ¿Y el canal? A ver, no. Llegaban y le instalaban a cada uno su antena. Y uno entraba. Y eso no le valía más. O sea, uno llegaba y veía los programas y veía todas las cosas. Y eran esos televisores grandotes, me imagino. Sí. Un cuadro. Trajeron unos televisores a costo muy barato. Y apareció otra de las cosas que ayudó al desarrollo del país, como le decía, de los radios transistor, fue el R4 que marca de carro es. Renault 4. ¿Ah? El Renault. El Renault 4. No era el Renault 4, otro carro más chiquito. El Volkswagen Beetle, que me acuerdo que costaba 2.500 pesos y lo vendían puerta a puerta. 3.500 pesos costaba y lo vendía el Banco de la República, lo vendía el Banco Popular. Mi ilusión era tenerlo, pero yo me ganaba 225 pesos mensuales. Entonces, como iba a poder comprar, mi ilusión era ese. ¿Qué otra cosa les cuento de esta bella ciudad bogotana? El desastre de Armero
El desastre de Armero es que yo me estaba afeitando. Yo siempre he sido muy amigo del radio y de las cámaras fotográficas, acuérdense que a mí todas esas cosas me han gustado. Y el radio me gustaba mucho, me ha gustado mucho porque el primer radio que llegó a Colombia lo importó mi abuelo. Y estaba con el radio prendido afeitándome cuando Juan Cosaín, que era el que daba las noticias en Bogotá, se comunicó con un piloto de un avión que lo llevaron a volar la zona de Armero, a ver qué había pasado. Y el piloto le decía, desapareció Armero, no aparece Armero. Entonces yo en ese momento estaba oyendo el radio. La angustia, desapareció Armero, desapareció totalmente Armero. Y ahí fue donde me enteré realmente de la tragedia. Porque en esa época pues las noticias no eran ahora al minuto y nada de esas cosas. Bueno, mis hijos. Soltamos al doctor Pardo. Listo, Lenny. Entonces, ¿dónde se encontraba el día de los acontecimientos del 9 de abril? ¿Cómo? ¿Dónde se encontraba el 9 de abril? En mi pueblo, en Chitaraque. ¿En Boyacá? Sí, Chitaraque, Boyacá. ¿Y cómo se enteró de la muerte de Jorge Luis Guerra? Me enteré de la muerte de Jorge Luis, tanto que un tío mío estaba en un pueblito que se llama Santana. Y en esa época se usaba un radio como el que más pudiente era, tenía un radio como una libra de chocolate, como una. Sí, no, sí. Grande. Sí, y entonces por medio de ese radio él se enteró y ahí mismo se fue para Chitaraque, para donde los hermanos, que todos los hermanos vivían allá, mis tíos. Y nos contó y que se estallaba la guerra. Y así fue. Esa matanza tan soberana que hubo en esa época, eso fue una cosa extraordinaria. ¿Y qué? Y a volver al monte, porque se estallaba la guerra. Y todos a volver al monte. Eso duramos durmiendo en el monte como unos 15 días, hasta que mi papá dijo, yo sí que soy bobo. Dijo, fíjate, mi suegro no llega, como mi abuelo materno era conservador. Entonces dijo, aquí nadie viene a molestarnos. Y nos fuimos a dormir allá, donde el abuelo. Pero eso llegábamos para allá a las 7 de la noche y a las 5 de la mañana tocaba salir para echar por la finca. Temprano. Y ya. Y ya. Y ahí fue cuando siguió la violencia, eso es la violencia. Y en el año 50, eso fue en el 48, en el año 53 fue cuando Rojas Pinilla se tomó la presidencia, el 13 de junio de 1953. Sí, la dictadura de Rojas Pinilla. Fue cuando Rojas Pinilla se tomó la presidencia. ¿Y qué se acuerda de la dictadura? Pues en esa época, él, cuando ya se tomó la presidencia, él acabó la policía. Y ya cuando hubo el plebiscito, entonces el nuevo presidente ya formó la policía otra vez. Pero Rojas Pinilla la acabó y aumentó el ejército. Era una dictadura por todas partes. Nadie podía hablar del general ni nada de esa vaina. Todos callados. Callados la boca. Y
cómo era la relación o la violencia en su pueblo entre conservadores y Y liberales? liberales, allá no podían funcionar los liberales. El que fuera liberal lo callaba. A la fuerza. ¿Y qué más así, algo cuando era pequeñito, qué más se acuerda? Pues así que me acuerdo ya mucho, ¿no? Porque eso siempre son vainas que uno no les para muchas bolas a conservar los pensamientos y se olvida. ¿Y algún mundial? ¿Cómo? Fútbol, No, ¿se acuerda, no? El 5-0 de Argentina. No. ella tiene que llamar a la enfermera, que ella sí sabe de fútbol, la otra. El desastre de Armero. Con De Armero lo conocí después de que se acabó. después. Pero no sabe del desastre. Pero no, yo cuando el desastre ya vivía yo aquí. Sí, pero así que me acuerdo mucho de Armero, porque no lo conocí antes del desastre. No puedo darle ninguna opinión sobre eso. ¿Y cómo fue para usted la llegada de la televisión? La televisión la trajo Rojas Pinilla. La cédula para las mujeres la fundó Rojas Pinilla. Le dio el poder a las mujeres para la cédula. En el año 53, me parece, o en el 54. Yo me acordé. En el 54, desde el año 54 las mujeres tienen cédula. Ya rato. ¿Sí? Calle 26. Cédula para las mujeres. Le dio el poder, el mando a las mujeres, y ahí fue cuando en el año 54 fue cuando trajo la televisión y hizo la Universidad Nacional. ¿Y dónde nació Rojas Pinilla, don Emilio? En Tunja, Boyacá. ¿En Tunja? También es boyacense, como todos nosotros. No, él es. ¿Él es Boyacá? ¿De Boyacá? Sí, de Boyacá. ¿De Boyacá? ¿Se acuerda algo? No, de eso Lo que escuchó, no ¿Solo lo escuchó que vio en nada. las noticias? ¿Ah? ¿Lo que vio en las noticias? Lo que vi en noticias, sí, no me acuerdo nada así, es muy certero. No puedo dar un dato sobre eso porque no. ¿Y qué piensa su merced sobre el paramilitarismo? Para el militarismo, pues es un enemigo de la nación, considero yo, que son unos enemigos de la nación, no de nosotros, sino en general, de la nación. ¿Y quién viene perjudicado con eso? ¿Ah? ¿Quién se perjudica con ellos? Pues todos los colombianos nos perjudicamos con eso porque entramos todos al ruedo, ¿no? Don Emilio, ¿y cómo vivió usted la violencia allá en sus pueblos? Por ejemplo, hay casos en Boyacá que un pueblo era conservador y el otro era liberal y eso se daban machete entre esos. Mi pueblo era muy conservador en esa época. Santana, otro pueblo cerquita que hay, era muy liberal, o es muy liberal. Y eso, los unos no podían ir al pueblo, me voy para Santana, porque allá me matan. Y los otros no vamos a bajar al pueblo porque en el pueblo nos matan. Y así sucesivamente era la guerra entre los dos partidos. Ni los unos iban al pueblo liberal, ni los otros iban al pueblo conservador. Y los pocos liberales que habían en el pueblo conservador, por en Chitaraque, ellos no podían salir al pueblo. Sí, tocaba ir a los pueblos vecinos a hacer el mercado para la semana.
¿Y cómo fue por ejemplo, mi papá me contaba que no sé si él alcanzó a ver, que una vez en uno de los puentes se encontraron liberales y conservadores y que le hicieron a uno de ellos el de corbata, ¿cómo es? Sí, eso. Y en esa época se llamaba chulavitas y cachiporros. Los chulavitas eran los conservadores, los cachiporros los liberales. Y en el pueblo conservador hacían bajar los liberales y los hacían jurar que se volvían conservadores. Y el que no se convertía... Sí, pasaba para don. Es parte de la historia, ¿ves? Y en los momentos de votación, cuando salían con el dedo pintado. Eso eran las lesiones que le hacían meter a uno al dedo y era de tinta roja. Hasta aquí le hacían meter el dedo. ¿Y cómo sabían que era liberal o conservador? Porque en esa época la cédula era una libreta, como un pasaporte, no laminada como la de ahora. Y ahí usted se da cuenta si había votado o no había votado y por quién. Muy bien. O sea, que estaba marcadito uno De todas maneras estaba marcado. No tenía usted escapatoria por ningún lado. ¿Y esa cédula cuándo cambió? Esa libreta a cédula. No me acuerdo quién trajo esa cédula. Y en el año, en esa época la mayoría de edad era de 21 años para que le dieran cédula. No, cuando yo me hice celular ya me dieron la cédula normal. La que estamos usando. Sí, del 1937 yo me dieron cédula en el año 57 me parece. Yo nací en el 37. 58 más o menos. Ya me dieron la cédula de laminada. Ya había habido el cambio. Me imagino que esa cédula la impuso Rojas Pinilla. Don Emilio, ¿y por qué siendo tan buen presidente Rojas Pinilla si haya sido una dictadura? Porque lo que usted nos comenta, hizo el CAN, que el CAN todavía existe, sí, y es sí. una de las cosas espectaculares que tenemos nosotros. El 26, Aeropuerto Nacional, ¿por qué lo bajan a ese man? Porque ahí sí fue cuando se inventaron el plebiscito, el sí y el no. El que no quería que se cayera Rojas Pinilla votaba por sí, por el no. Y el que quería el cambio votaba por sí. Y fue cuando hicieron el pacto de liberales y conservadores, mandar 4 años los liberales y 4 los conservadores por 16 años. El famoso Frente Nacional. El famoso Frente Nacional, fue cuando hubo el Frente Nacional. Y fue por 16 años. Y el primer presidente liberal que hubo después de ese plebiscito fue Carlos Lleras, me parece. ¿No llevas? Sí. ¿Camargo o Restrepo? Fue Carlos Lleras. Alberto Lleras Camargo es uno. Que decían que era un enanito bravo, ¿no? Sí. Y en el 48 fue cuando mataron a Gaitán. Que ahí fue cuando se principió el 9 de abril. Sí. Llama. José Selemín, Selemín. con C. Verástegui, ¿Y qué edad tiene? 84 años. 84. ¿Dónde nació don José? Girardot, Girardot. Y cuénteme sobre el 9 de abril del 48. estaba haciendo segundo año de bachillerato
en el Colegio León 13, un colegio salesiano, en la carrera quinta, aquí de Bogotá. Con la característica que era reinternado, no porque uno tuviera mala conducta, sino que esa era la especialidad de ese colegio en ese momento. Entonces mi familia optó por colocarme ahí en ese colegio. No dejaban salir sino en vacaciones de julio nomás. Cuando lo iban a citar a veces los parientes no lo dejaban salir a uno. Y el 9 de abril a las 12 del día soltaron a casi 5.000 alumnos, 2.500 de la sección estudiantes y 2.500 de la sección obrera. Entonces fue una cosa rara que nos dejaran salir el 9 de abril a las 12 del día, precisamente a la calle, esos 5.000 alumnos. Me fui para donde el acudiente y el acudiente ya era la 1 de la tarde cuando mataron a Gaitán, a José Luis Gaitán. Entonces el acudiente me recomendó que me devolviera para el colegio. Desafortunadamente me devolví para el colegio y ya entramos más o menos unos 50 alumnos que tuvieron el mismo procedimiento de volver al colegio. Ahí duramos casi hasta el 18 al 20 de abril y se entró la chusma y casi nos matan a todos ahí dentro del colegio. ¿Es el 18 de abril? No, el 9 de abril. Ese mismo día se entraron a... Tenaz. Se entraron por la carrera cuarta al colegio y no sé qué pasó, milagrosamente no se metieron al colegio porque se hubieran metido nos habían matado a los 20 o 30 que estábamos ahí en ese momento. No, qué horror. Sí, señor, claro. Entonces, entre la violencia de conservadores y liberales, ¿usted dónde se encontraba o qué recuerda o qué vivió? ¿También eso? ¿Es todo? ¿Sí, si quiere o...? No. Pues de la violencia espantosa, porque eso fue en el año 50, me cogió a mí estudiando. Hubo mucha división entre los conservadores y liberales. A los liberales nos atacaron demasiado en los colegios, inclusive en el Colegio San Simón de Ibagué, donde yo estuve haciendo el tercero y cuarto de bachillerato. Me tocó retirarme porque la inquina contra los liberales era espantosa y entonces era mejor retirarme del colegio. Me tocó venirme para Bogotá y en la única parte que nos recibieron, porque yo me vine con un grupo de compañeros, en la única parte que nos recibieron por ser liberales fue en la Universidad Libre, sección bachillerato. Ahí me tocó terminar el bachillerato porque en otra parte no me quisieron recibir por ser liberal. Buenas tardes. La asociación entre los liberales y los conservadores para la presidencia de la República. Entonces, como la época anterior al Frente Nacional había tanta división entre liberales y conservadores, las grandes cabezas de ambos partidos decidieron que cada 4 años se cambiara un presidente de cada partido. Entonces comenzaron con Alberto Lleras Camargo, que era liberal, fue el primer presidente del Frente Nacional durante 4 años. El siguiente presidente fue Misael Pastrana Borrero, que era conservador, entonces cumplió los 4 años siguientes. Después quedó Carlos Lleras Restrepo para los otros 4 años y terminó Guillermo León Valencia. Y ahí se cumplieron los 16 años. Ahí se cumplieron los 16 años, que para mí
fue una solución en esa época porque la violencia estaba en su apogeo ahí y había mucha división, mucha intriga entre liberales y conservadores. Ok. Y de la toma del palacio o de la dictadura de Rojas Pinilla. Dicen que fue un buen presidente a pesar de que era una dictadura. Pues él comenzó, el Rojas Pinilla fue una mano bondadosa que nos dio a los colombianos para precisamente disipar un poco esa pelea que había entre conservadores y liberales. En los primeros años fue un buen gobierno que hizo, pero ya en el segundo año se mareó y ya comenzó a ser un dictador, y por eso en 1957 lo derrocaron y le tocó retirarse del gobierno y fundó un partido que era la NAPO, dirigido por la hija de él, María Eugenia Rojas Pinilla. Y un hecho chévere, el 5-0 de Colombia. 5-0, es trascendental el 5-0 porque Sí. nunca se había presentado un score tan grande contra los argentinos, y es una depresión que tienen todos los argentinos cuando recuerdan ese 5-0. Sí. ¿Y aquí en Colombia cómo se vivió en esa época? ¿Celebraron harto? Claro, eso fue una dicha y todavía se está celebrando. Sí, claro. Uno lo recuerda mucho. Sí, todavía se lo restringen ahí. Sí. ¿Y el Mundial de Chile? El Mundial de Chile pues se recuerda mucho porque fue un 4-4 del partido con Rusia, que íbamos perdiendo y empatamos 4-4 gracias a los colombianos, a Marcos Col, a Cuca Ceros, que inclusive ayer murió en Bucaramanga, que fue uno de los que anotó el primer gol. Entonces todo eso lo recuerdo. Y el gol olímpico del Caimán, ¿no? De Marcos Col. De Marcos Col, el barranquillero. El barranquillero. Contra la araña El negra. Caimán Sánchez era el portero. Ay, sí, verdad. Usted se acuerda más que yo. Yo no lo viví. Es 84 años y... Sí, claro, y yo 19 y vea. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me llamo yo? José Gabriel Molina Guerrero, ¿Cuántos años tiene? 87, ¿De dónde es? de Tunja, Boyacá. Listo. ¿Nos puede contar un poco del 9 de abril del 48? El 9 de abril del 48 fue el día que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal más popular en ese momento. Y eso desató una enorme violencia en el país, sobre todo en Bogotá. En Bogotá la gente se botó a las calles y empezó la famosa pelea del pueblo contra la policía y el pueblo, que empezó a asaltar y a robar los almacenes y a cometer toda clase de atropellos. Eso fue originado por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fue asesinado al mediodía cuando salía de la oficina, que en ese momento la tenía en la carrera séptima con calle 14. Al salir de la oficina lo estaba esperando el asesino, Juan Rojas Sierra, que le disparó en el pecho y eso le ocasionó la muerte. Lo auxiliaron y lo llevaron a un hospital que quedaba, a la clínica central que quedaba en la calle 13, es decir, era muy corta, como a unas 3 o 4 cuadras, pero por más que se esforzaron los médicos no le pudieron salvar la vida. Entonces la gente se botó a las calles y empezó el desorden, empezaron a abrir los almacenes y a robarse todo lo que podían. La policía también salió a poner el orden y entonces hubo la cantidad de muertos. No sé precisamente, pero fue mucha la gente que murió.
¿Y dónde se encontraba en los momentos de los hechos? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo? ¿Cómo se enteró de los hechos? ¿Dónde se encontraba? Yo me encontraba aquí no, yo me encontraba en Icononso, Tolima. En un momento estaba estudiando la normal de Icononso. Ese hecho alteró toda la paz del país. Nosotros éramos estudiantes, nos tuvieron detenidos. Estuvieron detenidos 8 días hasta que ya se pudo controlar la situación y volvió toda la normalidad. ¿Y qué nos puede contar sobre la violencia entre liberales y conservadores? Pues, como Jorge Eliezer Gaitán era un líder liberal, entonces, lógico, le echaron la culpa a los conservadores, que ellos eran los que han organizado la muerte de Gaitán. Entonces hubo enfrentamiento entre las dos colectividades, los liberales contra los conservadores, pero también se logró hacer la paz. En el momento el presidente de Colombia era Mariano Ospina Pérez, y él logró con las fuerzas militares poner orden nuevamente. De la televisión de Colombia, la televisión a Colombia la trajo cuando era presidente Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla fue el que trajo la televisión a Colombia. ¿Y tuvo televisión en la casa? ¿Cómo? Apenas llegó. ¿Cómo? Pues al principio fue una gran novedad, pero entonces los televisores siempre eran costosos. Entonces nosotros demoramos un poco de tiempo en comprar televisor y empezar a ver televisión a blanco y negro. En el tiempo no existía la televisión a color. Sigue la dictadura de Rojas Pinilla. ¿De Rojas Pinilla? El general Rojas Pinilla. El general Rojas Pinilla fue el que trajo la televisión a Colombia. ¿Qué más hizo? ¿Que se acuerda de la dictadura o si fue buen presidente o...? Pues Rojas Pinilla a mí no me pareció que hubiera sido mal presidente. Fue respetuoso con la libertad de las personas. Logró la paz entre liberales y conservadores y gobernó un poco de tiempo. Pero entonces el liberalismo estaba en contra de él y le hicieron la guerra hasta que lo hicieron retirar de la presidencia. ¿Qué más hizo Rojas Pinilla, abuelito? Rojas Pinilla, él modernizó las Fuerzas Armadas, fue el creador del CAN, Centro Administrativo Distrital, Centro Administrativo Nacional, la cosa. Eso fue cuestión de él. Él trajo bastante progreso al país, trajo cosas buenas. Para muchos fue un buen presidente, pero como tenía el liberalismo en contra, pues hasta que lo hicieron renunciar. Él se lanzó a una elección presidencial y se cree que ganó, pero entonces los liberales lo compraron y por eso no pudo ejercer la presidencia. El Frente Nacional, no me acuerdo qué es el Frente Nacional, los liberales y los conservadores para traer paz y sosiego al país. Entonces se acordó en que 4 años mandaban los liberales y 4 los conservadores. Entonces la gente se tranquilizó y se acabó la violencia. Listo. ¿Se acuerda quién fue el primer presidente del Frente Nacional? El primer presidente del Frente Nacional fue Guillermo León Valencia. ¿Del Frente Nacional? ¿Liberal? Conservador. No, entonces ese fue el segundo, abuelito. ¿Fue el segundo? ¿El primero quién fue? Señor Camargo. Ah, Alberto Camargo. Creo que sí. Alberto Camargo, sí. Alberto Camargo, gran presidente, de los mejores presidentes que había en Colombia. Era una persona muy instruida y buen gobernante,
La presidencia fue muy buena para Colombia porque consolidó la paz, porque estando en la presidencia se aplacó la pelea entre liberales y conservadores. Abuelito, ¿y qué nos puede decir de la toma del Palacio de Justicia? La toma del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia fue que la guerrilla, en ese tiempo había una guerrilla, se tomó el Palacio de Justicia porque querían, muchos de los integrantes de ese movimiento tenían sumarios, entonces asaltaron el Palacio de Justicia fue para destruir todas esas pruebas que tenían las autoridades contra ellos. Y se agravó porque en ese momento el que tenía un pelotón grande de soldados era un señor Vega. Y este señor imprudentemente, en lugar de rodear el Palacio de Justicia y preguntarle a los que se habían tomado el Palacio de Justicia qué era lo que querían, este bárbaro llegó y enfrentó la tropa contra el Palacio de Justicia. Se incendió el Palacio de Justicia y murieron cientos de personas. Ese fue un error gravísimo. Y no sé cómo es la gente estúpida que a este Vega lo tuvieron como un héroe. Hasta hace poco fue que la gente dijo, no, pues él no fue el culpable de la muerte de todas las personas. Porque posteriormente, más reciente, estuvo de presidente Julio César Turbay de Ayala. Y cuando él estaba en la presidencia un grupo guerrillero se tomó la embajada de Nicaragua. Y este señor inteligentemente hizo rodear el edificio de la embajada y duró un mes negociando con los subversivos hasta que logró, mediante dinero y dejándolos en libertad, logró que dejaran a todas las personas de la embajada libres sin que hubiera ningún muerto, ninguna cosa así desagradable. ¿Y dónde te encontrabas, abuelito, el día de la toma del Palacio de Justicia? El día de la toma del Palacio de Justicia, pues el palacio se lo tomaron un grupo guerrillero. Yo estaba en ese momento en la calle 17 con carrera séptima, que era la sede de la Colombiana de Seguros donde yo trabajaba. ¿Y qué nos puedes contar del desastre de Armero? ¿Del Armero? Del desastre de Armero, sí. El desastre de Armero fue que se represó un río que se llama el río Arenitas. Se represó y cuando la fuerza del agua rompió la barrera que lo detenía, pues se provocó una avalancha tremenda que sepultó al pueblo de Armero. Todo el pueblo murió. Y ese fue un desastre tremendo. El volcán, sí, precisamente. El volcán está sobre el río Arenitas. Y entonces el volcán también hizo erupción y eso acabó de empeorar la situación. ¿Y cómo te enteraste? Pues por la prensa y por las noticias. Y sobre todo que hubo un drama ahí, que una niña de 8 años quedó aprisionada y no la pudieron sacar y murió ahí, porque quedó sepultada hasta aquí, hasta el cuello. ¿Cómo era que llamaba la muchachita? ¿Cómo? Omaira. Omaira Sánchez. Sí, señor. Sí, Omaira Sánchez. Y ella se hizo famosa. ¿Y qué más? ¿Qué se acuerda del narcotráfico de Medellín y Cali? Medellín y Cali. El narcotráfico y todo eso. Pues en esa época Colombia se hizo famosa por los narcotraficantes, en especial porque en Medellín estaba el mayor traficante del país, que era Pablo Escobar.
¿Pablo qué? Pablo Escobar. Pablo Escobar. Entonces, ese señor pues siempre tuvo enfrentamiento con la justicia colombiana y prácticamente no hubo ahí sino hasta que lo dieron de baja. En Medellín las autoridades lograron localizar el sitio donde estaba él oculto y allá fueron y Lo le aprendí. intimaron prisión, pero él no se rindió, entonces lo balearon. ¿Y sabe cómo lo localizaron, abuelo? Sí, había una camioneta de la policía que llevaba un equipo para rastrear, un equipo electrónico para rastreo, y por medio del equipo lo localizaron donde estaba. ¿Por una llamada? ¿Fue? Sí, creo que él estaban precisamente interviniéndole el teléfono porque él quería mucho a los hijos. Entonces ellos estaban esperando que él llamara al hijo para poderlo localizar y así fue. El hombre llamó al hijo por teléfono y lo localizaron por la señal. ¿Y qué nos puede contar del paramilitarismo? El paramilitarismo. ¿No? Yo pues eso sí. ¿O Eso fue un enfrentamiento entre los militares y la gente y los narcotraficantes en ese momento, que eran los mayores delincuentes que había. Entonces hubo enfrentamientos y hubo muchos muertos a causa de ese enfrentamiento. y hablemos de fútbol, abuelo? ¿Cómo? Hablemos de fútbol, Fútbol, del 5-0 de Argentina y Colombia. el 5-0. Pues esa fue una presentación que hizo Colombia que jugó en Buenos Aires contra la selección argentina. Y Colombia, pues, contra todos los pronósticos, porque se daba por hecho de que Argentina ganaría, ganó Colombia y ganó por un score muy abultado de 5-0. Y se hicieron famosos los futbolistas colombianos que estuvieron en ese partido, como fue el Pío Valderrama, Freddy Rincón, ¿cuál otro? René Higuita. Entonces se hicieron famosos porque en ese momento pues las mejores selecciones que había en el mundo era Argentina, casi siempre aspiraba al campeonato mundial. ¿Y el 4-4 es? No, ¿sí? ¿Cómo? ¿El 4-4 en Rusia? De Rusia. Ah, eso fue en el 62. Sí, Colombia-Rusia Mundial del 62, de que Chile. Colombia iba perdiendo 4-0. Y no sé, de pronto la selección Colombia reaccionó y empezó a descontarle hasta que igualaron el marcador a 4-4. Y ese es el Mundial del Gol Olímpico, ¿cierto? ¿Cómo? Ese es el Mundial del Gol Olímpico. Sí, Marcos Col, un jugador colombiano, marcó el gol olímpico, que es el único que ha habido en un campeonato mundial. Marcos Col fue el autor de ese gol. ¿Y quién fue el que murió hace poco, abuelo? De ese. Un muchacho que en esa época integraba la selección Colombia, como era Germán Aceros, que le decían Cucaceros. Él fue el que estuvo en ese partido. ¿Él hizo gol? Sí, él hizo gol. Y era que en ese momento uno de los mejores arqueros del mundo era el que tenía la selección rusa. ¿La araña? Lo llamaban Yachin, la araña negra. Y el muchacho logró hacerle un gol. Le hicieron 4 en total. 4-4 empataron a la selección Colombia, después perdiendo 4-0, logró empatar a 4-4. Bueno, gracias, abuelito. De nada. Di chao. Chao. Di chao. Bueno, chao, chao.
Calendar.com. Calendar.com. Calendar.com.
Jamendo.com. 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 Jamendo.com.